Iglesia La Gran Comisión, sean muy bienvenidos al 14º mensaje virtual. El día de hoy tenemos algunos hermanos que están con nosotros, lo cual les damos la bienvenida también. Inicialmente esto es lo que vamos a estar haciendo, invitando con la ayuda del Señor a las zonas el día viernes para poder elaborar así no solo el mensaje el día viernes, para que el resto de células puedan verlo durante el día domingo. Reciban un saludo cordial de sus pastores y amigos de la Iglesia La Gran Comisión. Continuamos con nuestros servicios congregacionales en línea hasta nueva orden. Sugerimos continuar con sus grupos de célula en forma virtual. Para los que prefieren, por medida de precaución, el distanciamiento social, es recomendado por los grupos de células que lo pueden realizar en el aire libre si desean. Seguimos solicitando que nos informen de las personas de sus áreas que estén afectadas con el virus para poderles dar soporte en oración y algunas necesidades. Nuestros jóvenes siguen reuniéndose en línea. Los jóvenes se están edificando grandemente. Y si usted conoce a algún joven que aún no se une, por favor anímelo para que sea parte de ese grupo. Si algún joven desea saber cómo unirse, por favor envíe un texto a nuestro hermano Sean McDaniel. También queremos extender nuestro saludo a todos los padres de nuestra congregación en el Día del Padre, que va a ser el día domingo. Agradecemos a Dios para que nos continúe dando sabiduría para ser efectivos en el papel o en el rol y la responsabilidad que Dios nos ha dado o nos ha encomendado, y que podamos ejercitarla teniendo una buena conducta, una buena acción, buenas palabras, que modelemos a Cristo como nuestro Señor Jesucristo, para que estas generaciones próximas crezcan en el temor y en el conocimiento de Dios. Estamos abriendo también el día miércoles de 5 a 7:30 para los hermanos que desean venir a dejar sus diezmos y sus ofrendas y promesas de fe al buzón de la iglesia. También agradecemos muchísimo a aquellos hermanos que lo han hecho a través del sistema PayPal, que ha sido de una gran bendición. Sé que estamos pasando momentos difíciles. Sin embargo, animamos a los miembros para que aparten lo que les corresponde al Señor, que Él nos bendice en nuestra obediencia en su palabra y el amor a la obra. Este versículo es uno de mis más favoritos. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Cuando nosotros actuamos en esta promesa, es indudable que Dios, conforme nosotros dispusimos darle, el Señor va a bendecirnos grandemente en lo físico, en lo espiritual y en lo material. También animamos a las familias que sigan unidos en oración, que busquemos ahora más que nunca la presencia del Señor conjuntamente con nuestras familias. Sabemos que hay una hora específica que hemos determinado de 7:30 a 8:30, pero si se le hace bastante difícil, por favor busque un tiempo adecuado con su familia y por favor interceda, no solo por su familia y por sus seres queridos, sino también por la humanidad y por todas aquellas personas que de una u otra manera han estado pasando a través de este COVID-19. Los pastores seguimos orando por la congregación y creyendo al Señor por su cuidado y provisión. Sobre todo, hemos pedido sabiduría para conducir, cómo hacer la reapertura de alguna medida posible. Y usted sabe que
es tan difícil. No queremos en ningún momento que nadie salga aquí afectado o contaminado por este virus, ya que la situación entre nosotros los latinos está bastante alta. Y otra de las cosas que sucede es que la mayoría de nosotros los latinos como que no nos gusta decir que hemos tenido la situación del COVID-19. No sé si es por vergüenza, no sé, pero sí, por favor, sea consciente de no afectar a otras personas. Dígalo. De esta manera, en este momento, nos unimos en el Espíritu para adorar al Señor por medio de sus alabanzas. Así que ahorita mismo entramos un tiempo de comunión y alabanza al Señor, y por favor gocémonos y despojémonos delante de la presencia del Señor. Amén. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad, oh, oh, oh. Por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Ese mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad.
Toda la gloria, toda la honra se la damos al que murió, pero resucitó. ¿Alguien dice gloria a Dios? Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua que hoy confiesa que solo tú eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá. Sea la gloria, la honra y el poder. Alguien grita de júbilo. Y a su nombre estamos reunidos. Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua que hoy confiesa que solo tú eres digno. Levante sus manos. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá. Sea la gloria, la honra y el al que murió, Dilo. pero resucitó, al que venció y se levantó, Al que vive, al que vive y pronto volverá. Sea la gloria, la honra y el poder. levante sus manos y dígalo. Al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá. Sea la gloria, la honra y el poder. Al que murió, pero resucitó, al que venció. Alguien levanta sus manos esta noche. Dele gloria al Rey. Al que vive y pronto volverá. Sea la gloria, la honra y el poder. Amén. Amén. ¿Alguien tiene fuerzas para dar un grito de júbilo? Glorificado y bendecido sea su nombre. Gracias, Señor, por permitirnos tomar un tiempo de adorarte y exaltar tu precioso nombre. También, Señor, entendemos, Señor, la importancia, Señor, de comunicar tu preciosa palabra. En esta hora te pido, Señor, que uses al hermano que ha sido destinado para tal. Úngelo con tu fresco aceite, Señor. En Cristo Jesús te lo he pedido.
Muy bien, el día de hoy tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano Edwin Veras con nosotros. Por primera vez, él es parte integral de la zona de Alexandria, donde mi hermano Carlos Martínez es el supervisor y los líderes respectivos es Emilio y Judith Ruiz de la célula de Fairfax número 2, lo cual también están aquí con nosotros. Nuestro hermano Edwin Veras ha venido siendo parte integral de esta iglesia desde el año 2017. Seguidamente después de eso comenzó a servir. También ha servido en Aguana y en algunas ocasiones ha tenido la oportunidad de estar enseñando también en el tiempo de los seminarios de enseñanza. Así que para nosotros es un gran gusto y un gran honor decirle a nuestro hermano Edwin Veras que pase al frente y que proceda a entregar el mensaje que el Señor le ha inquietado. Hermanos, que Dios les bendiga. Para mí es un privilegio estar aquí en esta noche. Gracias a los pastores y a la congregación por darme esta oportunidad. En este momento creo que la responsabilidad es grande, pero estamos en las manos del Señor. El Señor siempre está con nosotros. Así que, si por favor pueden ir conmigo en sus Biblias, vamos a buscar el libro de Marcos capítulo 12, del 18 al 27. La pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella, y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Gracias, Señor, por tu palabra. Ellas son vida. La pregunta sobre la resurrección. Marcos registra algo bien interesante que hoy vamos a analizar un poco. Pero el día de hoy también me trae algunas cosas. Por cierto, felicidades a todos los padres este fin de semana, que es su día. Aquel día que solamente pasa, se acuerdan de los padres y luego desaparece. Pero muchas felicidades. Este fin de semana también se está celebrando una fecha interesante. Es la fecha del Juneteenth. En 1865, junio 19, se proclamó la abolición de la esclavitud en todo Estados Unidos. Este fin de semana se está celebrando esa abolición aquí en Estados Unidos y nos sentimos contentos y nos unimos a nuestros hermanos que celebran la abolición de toda esclavitud porque Jesucristo nos llamó a libertad.
y tenemos que celebrar la libertad. Sin embargo, no obstante a esto, hay algo de lo que no hemos podido salir de la esclavitud. Y eso que nos tiene esclavizado a nosotros, de una manera probablemente directa o indirectamente, se llama la muerte. Cada uno de nosotros somos esclavos de que este cuerpo un día va a morir. Y lamentablemente no hay solución, no hay cura para este tipo de situación. Pero en este momento yo quiero hablarte de esa cura que se puede encontrar a través de este pasaje que vamos a entender y vamos a tratar de analizar. Y debido a esto, a que no hay cura para este mal, muchas personas quieren tratar de disfrazar estos pensamientos, esta preocupación de diferentes maneras. Hemos escuchado a muchas personas decir, solo se vive una vez. Las estrellas de música y los famosos se suelen escuchar en esa frase para animar a la gente a hacer locuras y arriesgarse, porque al fin del cuenta solo se vive una vez. Las redes sociales están abarrotadas, somos todos testigos, están abarrotadas de tipos de videos donde las personas ejecutan acciones tontas, chistosas, arriesgadas para captar la atención de las personas y demostrar que están viviendo la vida plena, la vida al máximo. Es una idea muy atractiva porque, ¿sabe? ¿Para qué me voy a preocupar por el futuro? ¿Para qué aceptar la responsabilidad de las decisiones que tomamos cuando podemos hacer como si no nos importaran? ¿Para qué ocuparnos de cosas que no sean lo que nos apetece en determinado momento? He escuchado decir que por más que uno luche en este mundo, no vamos a salir con vida. Así que cada día vemos acciones de personas y sucesos que acontecen que en cierto modo nos ponen en duda nuestra fe, nos ponen en duda nuestra confianza en Dios. Son acciones que nos quieren desmotivar, que nos quieren desalentar y nos quieren que nos volvamos en contra de Dios. La vida en esta tierra, mi querido hermano, no es fácil y sentimos que cada día se está haciendo más y más difícil. Vivimos en una época que nunca nos habríamos imaginado que pasaríamos por momentos así. Nos hemos sentido desalentados con muertes de personas que tal vez pensábamos que no merecían morir de la manera que lo hicieron. Quizás por esta pandemia, quizás por una injusticia, o quizás porque le dio un paro cardíaco en el momento que más vida tenía. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por esto. Yo sé que a muchos de nosotros se nos está haciendo difícil esta situación debido a que esta pandemia crece. Ya aquí en Estados Unidos está en un número demasiado grande. En el mundo, el día de hoy se reportaron 150,000 contagios en un solo día a nivel mundial. Es el día más alto de contagio que se ha reportado. ¿Cómo es posible todo este tipo de cosas? Nuestra humanidad y el razonamiento lógico se interpone a veces y quiere dominar nuestra fe. Porque muchas personas cuestionan, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios respecto a eso? Pero ¿sabe qué? Al igual que nosotros, Cristo pasó por momentos de desafío. Cristo pasó por este tipo de momentos donde personas querían avergonzarlo y ridiculizarlo. Consideremos uno de los debates que tuvo Jesús con los saduceos acerca de la resurrección.
La importancia de este pasaje no es tan solo que quedó registrado en el libro de Marcos, sino que quedó registrado en los 3 evangelios sinópticos. El cristianismo no tendría nada que ofrecer si la resurrección no existiera. Pablo se lo detalló claramente a los corintios cuando le dijo: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe. El Evangelio es considerado poderoso debido a factores como estos que queremos analizar en este momento. Pero vamos a ver la historia que sucede aquí, en el párrafo que está en Marcos 12, 18 al 23. ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Qué estaban buscando los saduceos? Después del enfrentamiento de Jesús con los fariseos y los herodianos, vinieron los saduceos. Los saduceos eran una secta minoritaria del judaísmo. Era minoritaria, pero en sus filas se encontraban los personajes más ricos y poderosos de la nación. Por ejemplo, la familia del sumo sacerdote y de los principales sacerdotes del pueblo de Israel eran saduceos. Desde el punto de vista político, normalmente colaboraban con el Imperio Romano, por lo que les permitían tener una vida de lujo y de comodidad. Esta era una de las razones por las que no eran tan populares como los fariseos, porque los fariseos estaban más ligados con el pueblo. En cuanto a sus creencias, solo admitían la autoridad del Pentateuco, o sea, de los 5 primeros libros de la Biblia, y pensaban que habían sido dados para regular la vida en la tierra. De hecho, ellos negaban que hubiera otra vida de la que se vive en la tierra y ridiculizaban la idea de la resurrección. También no creían que el hombre tuviera espíritu o que existían ángeles o la vida eterna. Por este razonamiento tuvieron numerosos enfrentamientos con los apóstoles. En Hechos 4, del 1 al 2, nos enseña, diciendo, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñen al pueblo y anuncien en Jesús la resurrección de entre los muertos. Pero en Hechos 23:8 también dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Podemos decir que los saduceos eran los liberales racionales o racionalistas del antiguo judaísmo. Y puesto que disfrutaban de poder y riqueza, este mundo estaba bien para ellos. No necesitaban nada más. No necesitaban esperar otra vida. Pero no debemos pensar que habían saduceos solamente en el tiempo de Jesús. Hoy es fácil encontrarnos con saduceos disfrazados. Las características de ellos siguen siendo las mismas. Unos expresan su manera desenfrenada de vivir, adoptando expresiones tales como solo se vive una vez, disfrutar al máximo, hay que disfrutar la vida, ya que cuando uno se muere solo se lleva eso. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase, pero yo la he escuchado bastante. Había un señor que había muerto. Su último deseo era que cuando lo enterraran con todo su dinero. Así que su esposa dijo que ella había honrado todos los deseos de su marido. Alguien se le acercó y le dijo, yo no puedo creer que enterraste a tu esposo con todo el dinero que él tenía. Y ella le dijo, no, yo le hice un cheque.
hay personas que creen que cuando se mueren se van a llevar esto que han tenido. Una vez me encontré con una joven en mi país y le hice una pregunta. Ella escribía su nombre, cuando firmaba ponía primero licenciada y luego su nombre. Y yo le dije, licenciada no es tu nombre. Y ella me dijo, pero demasiado me esforcé para obtener este título y yo tengo el derecho de usarlo como si fuera parte de mí. Hay personas que están aferradas a muchas cosas en este mundo y no las quieren soltar. Y eso es lo que los mantiene a ellos siguiendo la vida. Esa es su meta. Tal vez no profesen ningún tipo de religión o afiliación o creencia alguna. Sin embargo, sus acciones tienen mucha similitud con los saduceos. Otros probablemente estén en iglesias queriendo eliminar todo lo sobrenatural del cristianismo. Lo único que están dispuestos a conservar son algunos discursos sobre ética y moral que les resulta interesante. Solo aceptan todo aquello que pueden comprobar con sus 5 sentidos y por lo tanto rechazan que las escrituras hayan sido inspiradas por Dios. Y todo el ámbito de la verdad se reduce a lo que el hombre puede verificar con sus 5 sentidos, convirtiéndose la razón en el juez de la suprema verdad. Creen que este universo se ha creado a sí mismo y se rige por procesos naturales sin que Dios tenga que ver con eso. Hemos escuchado mencionar mucho la teoría de la gran explosión, del Big Bang, donde hubo una explosión cósmica y los planetas empezaron a formarse y toda la vida humana empezó a formarse y la vida en esta tierra. Déjeme decirle una cosa, agarre una bomba, entre al cuarto suyo que esté todo desorganizado, hágala explotar y luego regrese a ver si todo va a estar organizado. Por favor, no hagan eso, esto es solo un chiste. Así que full disclosure ahí, que esto es solo un chiste. No hagan esto en casa, como dicen en la televisión. Pero no se va a quedar organizado. ¿Sabe por qué? Porque hay algo divino que interviene en todo y ese se llama Dios. No se llama la naturaleza, se llama Dios. Hay mucha gente que quieren creer en un ser, no, se llama Dios. Que quieren creer en la naturaleza, no, se llama Dios. Aleluya. Ahora, ¿cuáles eran las intenciones de los saduceos? En el pasaje anterior, no lo leímos, pero en Marcos 12, del 13 al 17, se puede ver cómo los fariseos y los herodianos habían sido derrotados por Jesús. Y tal vez los saduceos pensaban, bueno, a esta gente lo derrotaron, vamos nosotros ahora a demostrar nuestra superioridad intelectual sobre todos ellos y al mismo tiempo dejar constancia que no creemos en la resurrección. En este sentido, podemos decir que los saduceos realmente no pretendían crear problemas a Jesús, ni con las autoridades humanas, ni con el pueblo. Lo único que parecía moverles era el deseo de burlarse de Él y de la enseñanza sobre la resurrección. Porque no hemos olvidado que Jesús en otras ocasiones había hablado de su propia resurrección y de la resurrección general de los muertos. Marcos 27, 62 y Juan 5, 28. Y quiero leer Juan 5, 28 rápidamente. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermano, yo quiero salir a resurrección de vida. Aleluya. Lo primero que notamos es que cuando los saduceos presentaron el problema a Jesús, lo hicieron basándose en la palabra.
Se refirieron a un caso que legisló Moisés cuando un hombre debía levantar descendencia a su hermano muerto si en vida no había tenido hijos. En ese caso se debía casar con la viuda y el hijo que tuviera era considerado hijo del hermano muerto, según Deuteronomio capítulo 25 del 5 al 10. La pregunta que los saduceos le hicieron a Jesús, citaron este deber del cuñado de levantar descendencia a su hermano. Curiosamente, el verbo que ellos usaron es el mismo que se usa para referirse a la resurrección. Tal vez lo que ellos pretendían era dar a entender que la única resurrección era la perpetuación de la descendencia. O sea, mantener la descendencia viva, mantener tal vez en nuestro caso hoy en día, para ser un poco más claro, tal vez en nuestro caso sería mantener el apellido vivo. Eso tal vez era lo que ellos pretendían lograr con esta explicación. De hecho, cuando pensamos o cuando ellos pensaban en otras posibilidades, les parecían crear situaciones complejas y problemáticas. Así intentaron ilustrarlo por medio de un supuesto. Decimos que un supuesto porque tal vez no haya sido verdad esta historia que ellos quisieron plantearle a Jesús. Y este supuesto era: Jesús, entre nosotros hubo alguien que se casó con una mujer, pero él murió y no tuvieron hijos. Así que como es una obligación, el hermano se casó con la viuda, pero resulta que el hermano se murió y tampoco tuvieron hijos. Pero como es una obligación, el otro hermano se casó con la viuda, como es de costumbre, pero también murió y no tuvieron hijos. Y así fueron pasando hasta que finalmente ella se casó con el último hermano, el hermano número 7 de la familia. Se murió el pobre hombre, no tuvieron hijos. Me perdonan las mujeres, pero aquí yo creo que el problema lo tenía la mujer. Al final dice la Biblia que murió la mujer. Bueno, no le quedaba de otra, la pobre. Nos podemos imaginar cómo venían esta gente así, planteándole a Jesús este detalle, esta manera, esta elocuencia, y frotándose las manos. A ver, cuando iban a hacerle esta pregunta, donde le decían a Jesús: en la resurrección, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Oiga, eso era para confundir a cualquiera en ese momento. Según ellos, si la resurrección existía, los problemas de esta vida se iban a trasladar a la otra, pero peor. En el supuesto que ellos plantearon, la mujer tendría 7 maridos. ¿Acaso se le permitiría la poliandría en la vida eterna? La poliandría es una mujer casada con varios hombres. Y si no, ¿cuál de ellos sería el afortunado? Que sería el esposo de esta mujer. Y si fuera así, ¿qué pasaría con el resto? ¿Se iban a pasar la eternidad solteros? ¡Qué pena! ¿Sabe lo que es pasarse la eternidad soltero? Podemos imaginarnos la cantidad de supuestos que se pueden desarrollar de este tema. De hecho, este era uno de los pasatiempos favoritos de los saduceos. Los saduceos le encantaban burlarse de los fariseos, así que se inventaban cosas para ellos poder tratar de confundir a los fariseos. Ellos tenían conflictos entre ellos. Pero vamos a seguir viendo qué fue lo que pasó. Cómo estas personas estaban apegadas a las cosas terrenales, cuando sigue enseñándonos en el versículo 24 y 25.
En primer lugar, los saduceos estaban equivocados en su premisa inicial de que la vida venidera sería una continuación de la presente en la misma condición en que se vive. En gran manera, los responsables de este error eran los fariseos, no los saduceos, los fariseos, que predicaban acerca de la vida de resurrección de una forma completamente materialista. Según ellos, el matrimonio perduraría toda la eternidad, al igual que otros órdenes de esta vida terrenal. Habían llegado a esta conclusión porque medían las realidades de este mundo, medían las realidades del mundo espiritual basado en lo que veían en este mundo. Es probable que los fariseos hayan tomado como referencia registros antiguos de los profetas que resucitaron muertos. Podemos ver cuando la resurrección del hijo de la viuda de Serepta en Primera de Reyes 17 del 17 al 23. Podemos ver también la resurrección del hijo de la Sunamita en Segunda de Reyes capítulo 4 del 31 al 37. Podemos ver cuando los moabitas iban atracando las personas que encontraban en los caminos. Venían unas personas a enterrar a un hombre que se había muerto recientemente. Y cuando esta gente vieron a los moabitas que venían allá, lo que hicieron fue que tiraron el muerto en el primer lugar que encontraron y salieron corriendo. Y este muerto cayó en la tumba de Eliseo. Y su cuerpo chocó con los huesos de Eliseo. ¿Y sabe qué pasó? Este hombre se levantó. Y yo me imagino, la Biblia no da detalle, pero yo me imagino que este hombre se levanta, mira a los moabitas que vienen y sale corriendo también. Y probablemente el susto que se habrán llevado en su casa cuando este hombre viene corriendo, los moabitas están asaltando y todo el mundo, y tú estás vivo. Tal vez los fariseos tomaron esas referencias de gente que habían vuelto a la vida y habían vuelto en las mismas condiciones en las que se habían muerto. Sabe que también Jesús levantó de los muertos. Esto quizás pudo haberle ayudado a la teoría de los fariseos. Jesús levantó a la hija de Jairo en Marcos 5:38. Jesús levantó al hijo de la viuda de Naín en Lucas 7:11. ¿Y quién se puede olvidar de aquel amigo que tenía Jesús, que se llamaba Lázaro? Cuando Jesús se tardó en llegar y al final, al parecer, llegó tarde. Tan tarde que ya su amigo Lázaro tenía 4 días de muertos. Y cuando Jesús vino a consolar a Marta y le dijo, tu hermano vivirá, Marta le dijo, Señor, yo sé que él va a vivir. Yo sé que él va a resucitar el día que tú resucites de los muertos a todas las personas. Yo sé que él va a resucitar. Y Jesús tuvo que decirle, no, él va a resucitar hoy. Es difícil a veces entender ese tipo de cosas. Pero esta resurrección fue tan trascendental que está escrito hasta en el Corán. Jesús se paró enfrente de aquella tumba y dijo, quiten la piedra. Y le dijo a su amigo Lázaro, yo no sé, alguna gente quiere gritar y decir, ¡Lázaro! Yo no creo que Jesús se molestara porque él tenía tanto poder que podía decirle, mi amigo, ven para afuera. Pero dice la Biblia que él le dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre se levantó y salió caminando como pudo de aquella tumba. Y es que el concepto que tenían los fariseos no se puede pensar en la manera en que ellos lo pensaban.
Porque el Señor Jesucristo dijo que la vida venidera no se puede concebir en los términos de esta vida presente. La primera cosa que le dijo a los saduceos era que estaban equivocados por su falta de conocimiento. A pesar de que los saduceos presumían ser inteligentes, educados y cultos, Jesucristo le dijo que eran unos ignorantes. Al hablarles de esta forma, Jesucristo estaba volviendo a mostrar la importancia que tenían las Escrituras. De hecho, Jesucristo consideraba la Escritura como el juez supremo de cada situación en la que Él se veía. No podemos olvidar que cuando vino el joven rico a decirle a Jesucristo, a decirle qué necesito hacer para obtener la salvación, Jesucristo lo mandó a los mandamientos, los remitió a la ley. En Marcos 10:19. Cuando los fariseos quisieron traerle la postura acerca del divorcio, ¿qué fue lo que Jesucristo le dijo? Jesucristo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Marcos 10:3. Y ahora vemos que Él hace lo mismo con los saduceos. Pero aunque ellos ignoraban las Escrituras, eso no le impedía usarlas. Así lo hicieron cuando presentaron a Jesús su pregunta acerca de la resurrección. Esto ocasionó que Jesucristo se quejara del mal uso que ellos hacían y de lo atrevido que era su ignorancia. La razón estaba porque citaban la Escritura de una manera superficial y con ideas preconcebidas y sin detenerse a ver las múltiples indicaciones que hay de la vida venidera en ellas. Desgraciadamente, esto sigue ocurriendo hoy en día. La gente cita la Biblia mal usándola. Muchos de los que critican la Biblia tienen que confesar que nunca se han detenido a examinar las evidencias acerca del carácter sobrenatural. Todo el conocimiento que tienen de la Escritura les viene a través de las obras de incrédulos y escépticos, pero no de haberlas estudiado directamente, por lo que su conocimiento siempre será incompleto y tendencioso. Ahora bien, los saduceos eran personas inteligentes. ¿Por qué no habían tomado ese recurso para estudiar bien las Escrituras? ¿Por qué seguían siendo ignorantes de ella? La última razón estaban porque no aceptaban las Escrituras como revelación inspirada por Dios. Y eso no es solamente los saduceos, lo estamos viendo hoy en día. ¿Cuántas personas dicen, bueno, es que la Biblia la escribió un hombre? Desafortunadamente, el National Geographic todavía no ha sacado un documental donde podamos ver que un animal está escribiendo. Así que sí, la escribieron hombres inspirados por Dios. Ellos rechazaban todo lo sobrenatural. Solo estaban dispuestos a creer lo que pudieran comprobar por sí mismos. Así rechazaban la autoridad de la palabra y establecían la verdad sobre la base propia de las percepciones, de lo que entendían. Y muchos hombres hacen esto mismo. De esta manera se encierran en un estrecho callejón, puesto que el mundo más allá de la tumba no ha sido contemplado por ningún mortal. El único que puede hablar con autoridad acerca de esto es Jesucristo, quien murió y resucitó. El segundo error de los saduceos era que ignoraban el poder de Dios. Al igual que los materialistas de hoy en día, ellos creían que no podía hacerse nada, o Dios no podía hacer nada que el hombre no hiciera. Hoy en día tenemos, yo creo que ya un tiempo, conociendo historia de clonaciones, de lo que la ciencia está haciendo para imitar las cosas que hace Dios.
Y por eso mucha gente están basadas en que lo que es extraordinario lo pueden lograr los hombres, no un tal Dios. Y en eso, en ese tipo de creencia, es la que los saduceos estaban fundados. Esto lo llevaba a rechazar todas las enseñanzas sobrenaturales de la Biblia, incluyendo, por supuesto, la resurrección. Para ellos, Dios no puede crear un orden de cosas diferentes en el que vivimos. Si ha de haber algún cambio, este será por el esfuerzo del hombre para mejorar el mundo. Finalmente, el Señor Jesucristo le explicó que el mundo de la resurrección no sería simplemente una continuación de esta vida. Muchos han imaginado que la vida en el cielo conservaría las mejores cosas que hay aquí en la tierra. ¿Cuántas personas les gustaría eso? El Señor, que quería que lo enterraran con su dinero, quería poder tal vez llegar al cielo y decirle a San Pedro: déjame pasar porque yo tengo mucho dinero y te puedo pagar. Por estas razones, cada religión hace una descripción diferente del paraíso. En las religiones antiguas lo imaginaban como un campo abierto de casa. Otros como un lugar de lujo donde cada hombre tenía un buen número de mujeres. Todas estas interpretaciones son erróneas porque no tienen en cuenta que lo que dice la Escritura y lo que explicó nuestro Señor Jesucristo. Dios va a crear un orden nuevo de cosas en las que los problemas de esta tierra serán definitivamente resueltos. Y es imposible imaginárselo, ¿sabe por qué? Porque será infinitamente mejor de cualquier cosa que nosotros o que nuestra mente pueda pensar o que se haya conocido aquí en la tierra. Y entre las cosas que el Señor Jesucristo explicó que cambiaría, estaba el matrimonio. Lo siento mucho, pero no nos debemos olvidar que el propósito fundamental del matrimonio aquí en la tierra es proveer continuidad de la raza humana, sirviendo también para el consuelo y apoyo mutuo entre el hombre y la mujer. Pero en una nueva creación, la necesidad de seguir reproduciéndose no será necesaria. ¿Sabe por qué? Porque no habrá muerte. Por esta razón, el Señor dijo que seríamos como los ángeles, los cuales los saduceos tampoco creían, porque nunca moriremos y tampoco nos casaremos. Otro aspecto importante era que también cambiaría nuestros cuerpos. Es importante aclarar esto, porque muchos piensan que la resurrección será como un volver otra vez a la vida, como una reconstrucción material de un cuerpo terrenal. Y pensando en esto, se enfrentan con un sinfín de preguntas que no le encuentran solución. Por ejemplo, ¿qué ocurrirá con aquellos muertos que fueron desgarrados, aquellos cuerpos que lo despedazaron, que fueron deshechos, aquellas personas que murieron en explosiones, aquellas cuyas cenizas la esparcieron al aire? ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con estas libritas de más? Cuando el Señor me resucite, ¿me va a resucitar así gordito? ¿Me va a resucitar así chaparrito? ¿Me va a resucitar así de delgadito? ¿Qué va a pasar con todo esto? Quienes razonan así no han comprendido que el cuerpo de resurrección, tal como nos lo enseña el Nuevo Testamento, aunque se identifique de algún modo con el cuerpo terrenal, será un cuerpo diferente, resucitado, nuevo y glorioso por el poder de Dios. En 1 Corintios 15:52 dice: porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles
y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esa es la esperanza de cada uno de nosotros. Esa es la esperanza de cada uno de nosotros, aleluya. De que vamos a tener victoria sobre la muerte, bendito sea Dios. Finalmente, Marcos 12 del 26 al 27, el Señor iba a responderle con la misma escritura con la que ellos habían hecho su pregunta. Para ellos, para esta ocasión utilizó una historia sacada del Pentateuco en los que los saduceos le concedían autoridad a estos libros. Cuando Jehová se reveló a Moisés en la zarza que estaba ardiendo y no se paraba de consumir, y le indicó su relación con Abraham, Isaac y Jacob, que todavía tenía permanencia y que no se había interrumpido por la muerte de los patriarcas. ¿Sabe? Eso es un poquito complejo. Éxodo 3:6 dice: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero yo quiero hacer un paréntesis en esta parte. Hay algo especial que yo quiero resaltar. Dios no dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sino que Él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El nombre de Jacob, según la Biblia, traducido al hebreo, es Akeb, talón o planta de pie. Y también se traduce como Acob, asir, sostener o suplantar. ¿Cómo es posible que un Dios tan santo, justo y recto se haga llamar Dios de Jacob? ¿Quién era Jacob? Jacob engañó a su hermano Esaú al quitarle su primogenitura por un guiso rojo. Al hacerle esta propuesta, cuando Esaú estaba en su momento de vulnerabilidad y cansancio y hambre, cuando venía de cazar, que ya estaba bien agotado, Jacob, me imagino, con el plato de guisos rojos, le decía, te lo doy si me das la primogenitura. Dando y dando. Y dice la Biblia que Esaú menospreció su primogenitura y le vendió la primogenitura a Jacob. Primer engaño. Génesis 25, del 27 al 34. Luego lo suplantó frente a su padre ciego. ¿Sabe qué hizo? Se cubrió, su madre lo ayudó a cubrirse los brazos con una piel de animal velludo. Como su hermano era velludo, él no. Se cubrió los brazos y fue donde su padre ciego: vine para que me dieras mi bendición, la que me corresponde por ser el hijo mayor. Y su padre ciego decía, la voz se parece a Jacob, déjame tocarte. Y cuando lo tocaba decía, pero los brazos son de mi hijo Esaú, del primogénito. Hasta que finalmente el pobre Isaac se dio por vencido y bendijo a su hijo Jacob en vez de bendecir a su hijo Esaú, que era el primogénito y era a quien le tocaba esa bendición. ¿Cómo era posible que un Dios tan justo se haga llamar Dios de Jacob? Al final, Dios le cambió el nombre para que no llevara un nombre engañoso, sino un nombre de bendición para él y para su descendencia. Cuando Jacob enfrentaba al ángel, se aferró a él y el ángel le dijo, en Génesis 32,
del 22 al 32, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sabe qué me trae esto? Dios es un Dios de los imperfectos. Dios es un Dios de todo aquel que lo necesita. Nosotros estamos en la iglesia buscando de Dios, no porque seamos justos, sino porque somos imperfectos, porque necesitamos de Dios. Y a Dios no le da vergüenza llamarse el Dios de Jacob, el Dios de un hombre engañoso, pero que al final se arrepintió a él. A él no le va a dar vergüenza de llamarse el Dios suyo, porque si usted acepta a su Hijo Jesucristo, Dios tampoco se va a avergonzar de usted. Aunque estos hombres habían muerto cientos de años antes que Moisés naciera, sin embargo, Dios seguía manteniendo una relación viva con ellos. Y es por eso que la Biblia no dice, yo fui su Dios, sino yo soy el Dios de ellos, dando a entender que esta gente está viva todavía. Y Cristo deduce de este hecho que puesto que hay vida después de la muerte, necesariamente tiene que haber también resurrección, porque la existencia humana plena requiere la unión de cuerpo y alma. Además, la resurrección es una necesidad absoluta si Dios ha de cumplir su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, porque no hemos de olvidar que Dios se comprometió a bendecirle en diferentes aspectos que ellos nunca llegaron a ver antes de su muerte. Pero la resurrección hará posible este cumplimiento. Jesús afirmó que hay resurrección de los muertos. Su propia vida es la mejor garantía de todas. Cuando Jesús le dijo, yo soy a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Antes de que él levantara a Lázaro, tuvo que decirle, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25 también señaló el error de los saduceos y sus causas. Ignoraban las escrituras y el poder de Dios. Este debate que Jesús sostuvo con ellos sigue teniendo plena actualidad. La iglesia de Jesucristo se enfrenta hoy a los mismos ataques. Muchos quieren quitar del cristianismo todo el elemento sobrenatural. Mi estimado hermano, si usted viene aquí a la iglesia y solo se sienta, o si usted ahí en su casa solo está sentado escuchando lo bonito que son los cantos, lo bonito que predica el hermano fulano, y que yo soy bueno y hago lo bueno y se limita a eso y no cree en el poder sobrenatural que Cristo vino a traer en el Evangelio, déjeme decirle una cosa, está perdiendo su tiempo. El verdadero cristianismo que el Señor Jesucristo y sus apóstoles predicaron es sobrenatural. Por un lado se basa en una revelación que trasciende del saber humano y por otro anuncia una vida que solo el poder de Dios puede producir. Si despojamos el cristianismo de todo lo sobrenatural, lo único que nos queda es una ética mansa e inofensiva, un conjunto de reglas morales sencillas con algunos ritos religiosos. Pero ¿sabe qué? Esto no salva a nadie, ni tampoco satisface. El mundo busca la satisfacción en drogas, en alcohol, en riquezas, en el desenfreno de acciones justificando que solo se vive una vez.
Al final nos damos cuenta de que estas personas que han experimentado todo esto no han podido tener paz, tranquilidad ni esperanza. Esto se logra a través de una relación con Cristo, entregándole su vida a Él, quien nos puede llenar ese vacío, el que nos puede dar esperanza, el que nos llena de paz y quien un día vendrá y nos levantará y estaremos con Él por toda la eternidad. Confiemos que un día Cristo nos levantará de los muertos y transformará completamente nuestra vida, dándonos un cuerpo nuevo y una vida nueva en un mundo mejor. Si tú no tienes esa esperanza, si te preocupa morir, si tu vida está llena de preocupaciones, hay alguien que yo te quiero presentar, se llama Jesús. Si estás atado a la idea de que vas a morir y eso no te deja vivir en paz, hay alguien que se llama Jesús que te puede ayudar a superar eso. Yo no te estoy diciendo que nosotros no tenemos problemas, estamos llenos de problemas. Todos los días se nos hace más difícil entender la situación en que vivimos con esta pandemia, pensando en familiares que podrían morir. Cada uno de nosotros tal vez les ha tocado tener a alguien cercano que ha sido infectado o a alguien conocido que ha muerto. Yo no te estoy dando la solución para que tú no tengas problemas de que no te lleguen a tu mente. Los problemas siempre van a llegar. Mientras cada uno de nosotros estemos viviendo en esta tierra, los problemas van a llegar. Pero sí hay alguien que te puede ayudar con esos problemas y su nombre se llama Cristo Jesús. Él es el único que puede cambiar tu vida. Él es el único que cuando te llegan esos problemas y esos pensamientos, te va a susurrar al oído y te va a decir: yo estoy contigo, no te preocupes. Y yo te lo quiero ofrecer en este momento. Tú que estás ahí viéndome, tal vez me estás viendo por Facebook o por YouTube, quiero ofrecerte a Cristo. Él es el único que puede ayudarte en esta situación. No tienes que llevar tu vida solo o sola. No tienes que pasar por la situación que estás pasando de una manera sola o solo. Cristo te puede ayudar. Yo quiero orar por ti en esta hora. Señor, en este momento, repite conmigo: me entrego a ti. Te doy mi corazón a ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Yo quiero, Jesús, el día que yo me muera, encontrarme contigo y abrazarte. Te entrego mi vida. Amén. Mi querido amigo, si hiciste esta oración conmigo, yo quiero que hagas algo. Yo quiero que vayas en tu Facebook o en tu YouTube, donde sea que estés mirando. Yo quiero que vaya a la parte del comentario. Escribas tu nombre seguido por la frase: acepto a Jesús. Porque queremos orar por ti. Solo pones tu nombre seguido por acepto a Jesús, que la iglesia, la Gran Comisión, quiere orar por ti. Y quiere mencionarte por tu nombre. Así que te vamos a ayudar en este caminar con Cristo. Y si estás enfermo, yo quiero orar por ti también. Así que cierra tus ojos. Ahí a donde estás, cree que aquel que levantó a Lázaro de los muertos te puede levantar a ti de cualquier enfermedad, de cualquier situación en la que tú estés.
Cierra tus ojos. Señor, en este momento yo oro por todo aquel que me está mirando. En este momento yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Todo el que está enfermo, aquella persona que tal vez esté en cama con COVID-19, aquella persona que tal vez esté en cama por alguna otra enfermedad, aquellas personas que están pasando situaciones de cáncer, situaciones, Señor, de enfermedades que van escalando. Yo te pido que tú los sanes en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario y que la derramaste por cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, sanidad para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús los declaro sanos. Yo también quiero que si hiciste esta oración conmigo, vayas también al comentario ahí en Facebook o en YouTube y pongas tu nombre seguido por soy sano. Yo quiero que empieces a declarar soy sano. Yo quiero que lo escribas ahí. Nosotros vamos a seguir orando por ti. Vamos a tomar tu nombre y te vamos a presentar en oración para que el Señor te sane, te limpie y quedes totalmente sana de eso que estás llevando. No tienes que llevar esta situación solo o sola. Cristo te puede ayudar. De espinas su corona fue, hoy es glorioso Rey, el Salvador lavó mis pies. Me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. En derrota no estaré, me levantaré en ti. Resucitado Rey, resucitaste en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Resucitado Rey, resucitaste en mí. En derrota no estaré, me levantaré en ti. Resucitado
a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Venció con su poder. Sí, Señor. Sí, Señor. Tu nombre, Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. En derrota no estaré, me levantaré en ti. Resucitado Rey, resucitaste en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Resucitado Rey, resucitaste en mí. En derrota no estaré, me levantaré en ti. Resucitado Rey, resucitaste en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Resucitado Rey, resucitaste en mí. En derrota no estaré, me levantaré en ti. Resucitado Rey, resucitaste en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Resucitado Rey, resucitaste en mí. Resucitado Rey, resucitaste en Gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que se ha expresado de nuevo, en la cual cada uno de nosotros hemos sido edificados. Vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Él es la primicia y esa es nuestra seguridad de que en esta vida no es más que una antesala de lo que Dios ha de permitir que nosotros experimentemos en el futuro, cuando heredemos la vida eterna. Vamos a tener un cuerpo transformado, así como Jesús. ¡Qué lindo! Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento de abrir y cerrar los ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Jesús venció la muerte. Así que no tenemos que tener temor a la muerte. Pongámonos de pie. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por tu preciosa presencia aquí en nuestros medios. Gracias, Señor, por haber usado a mi hermano Edwin Veras. Bendícele, Señor, a él y a su familia. También te ruego, Señor, que sigas, Señor, bendiciendo a través de este mensaje, Señor, en el YouTube y en el Facebook.
Señor, sea de bendición para el resto de los hermanos de la Gran Comisión y aquellas personas que se agregan a oír el mensaje. Bendice, Señor. Gracias por tu preciosa verdad, porque tu preciosa verdad nos da la certeza y la seguridad de que tú estás con nosotros. En Cristo Jesús lo hemos creído. Y el pueblo del Señor dice, se dan un fuerte saludo.